bueno. Ok. Ok, bueno, pues muy bienvenidos. Este es el segundo seminario del postdoctorado en educación. Sí, nosotros estamos aquí cumpliendo una agenda también de esta serie de seminarios dentro del postdoctorado. El postdoctorado se titula Ecosistemas dinámicos y emergentes de la educación. Ese es el hecho de que este seminario sea también distintivo. Como ustedes pudieron observar en el afiche, se titula Educación dialógica, ¿sí? A veces se emiten palabras, y constructos que se convierten de repente en etiquetas o tendencias, pero que no tienen ningún sustento de base filosófica como debe de ser en educación. Sí, muchas personas hablan de tipos de educación, pero sin tener las bases de una matriz filosófica. Hablar de educación dialógica es bastante delicado. ¿Por qué? Porque hay quienes tergiversan y dicen es diálogo, ¿no? No, no, no. O sea, las palabras no deben de entenderse como si fuesen definiciones de diccionario. La educación dialógica tiene un trasfondo, podemos decirlo milenario, pero que hasta estos últimos años el doctor Chajín desde Colombia lo ha venido trabajando desde todos los ámbitos, sobre todo desde su formación inicial, que es la sociología, de la cual emergen los principales paradigmas a desarrollar el pensamiento y conocimiento, y por supuesto, transitando por la filosofía. ¿Por qué es algo emergente? ¿Por qué es un ecosistema dinámico para la educación? Ya lo dilucidaremos con todo lo que él nos va a compartir, pero es importante decirles que él es el metateórico latinoamericano sobre educación dialógica. ¿De dónde parte esto? Desde el famoso libro de Basarab Nicolescu de Transdisciplinariedad, que fue retomado por Edgar Morin, ¿sí? Para todos sus trabajos de complejidad, pero que absolutamente nadie, ni en el mundo, solo desde Colombia, el doctor Chajín ha trabajado desde hace 15 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos al gran metateórico latinoamericano para que nos diga por qué y para qué y cómo se implementa la educación dialógica. Ya hemos realizado con él un trabajo previo sobre un diplomado también en didáctica y educación dialógica. De ahí muchos colegas, sobre todo en Colombia, la han implementado, pero es algo que todavía no queda claro, porque lo más sencillo y simple es decir, yo me asumo con los que hablan de complejidad y ya trabajan lo dialógico, perdón. O sea, hay bastantes charlatanes en Latinoamérica que tienen institutos que dicen que trabajan complejidad y la verdad es que están muy alejados de los preceptos originales de ello. Es por eso que a través de los trabajos del doctor Chajín hemos venido, si bien compartiendo paralelamente en diversos proyectos y programas, él es el único que si bien tiene todos esos fundamentos de lo que es esta nueva educación, por llamarla así, y necesaria para el siglo XXI también. Pueden existir diferentes posturas. En los otros seminarios también ustedes escucharán elementos de propuestas de ecosistemas dinámicos y emergentes para la educación, pero no podía faltar este gran discurso porque merece ser atendido y sobre todo implementado, de lo cual, como menciono, ya hemos tenido bastantes pruebas a través de profesores que cursaron bueno, de académicos e investigadores, no solo profesores, que cursaron el diplomado que fue en el 2023 y 2024, si no mal recuerdo. Así fue. De ahí se han hecho producciones,
pero ciertamente también el doctor Chahín está en la producción de libros para poder formalizar esta autoría que se tiene sobre lo dialógico. ¿Qué es lo que pasa en educación? ¿Qué es lo que se necesita en educación desde el punto de vista dialógico? El doctor Chahín el día de hoy nos lo va a compartir. Ya el día de mañana nosotras nos encontramos por la mañana para el seminario de producción 2, ¿sí? Que trabajarán conmigo, pero el día de hoy vamos a disfrutar el discurso del doctor Chahín y por supuesto también vamos a tener la oportunidad de dialogar con él, de hacerle preguntas y saber por dónde podemos nosotros también enriquecer el propio discurso para la producción dentro de este postdoctorado. Más allá de una producción académica de investigación, me une con el doctor Chahín una gran amistad ya de bastantes años, todo su expertise en diversas universidades de Colombia, sus trabajos para el ministerio, sus trabajos obviamente en Colciencias, sus trabajos a nivel internacional en otros postdoctorados y escenarios que hemos compartido, incluso presencialmente. Bienvenido, estimado amigo, y el escenario es suyo. Muchas gracias, doctora Dolores. Para mí es un privilegio realmente estar nuevamente con usted y bueno, y con este excelente equipo. Pienso que vamos a dar todo lo que se pueda para dejar por lo menos unas inquietudes y más que eso, pues aspirando a que continúe el proceso de construcción colectiva, porque efectivamente es un proceso de producción colectiva donde incluso como lo decíamos en otro postdoctorado, se produce una cierta reciprocidad, una cierta, ¿verdad?, sinergia en la que asumimos roles también diferentes y desde esos roles construimos conocimiento. Entonces, partimos incluso que muy bien que haya notado que no podemos reducir lo dialógico a diálogo. Ahora pues hablaremos brevemente de eso. Epistemológicamente no es lo mismo. Obviamente el diálogo hace parte en lo humano, ¿verdad? En lo social de un proceso dialógico, pero no necesariamente es así. Y en ese sentido, tener estas experiencias compartidas de conocimientos, como ya las hemos tenido en otro momento, es enriquecedor. Por ejemplo, la doctora Dolores fue mi profesora precisamente en el marco de ese postdoctorado en didáctica de la ciencia que se hizo con INIT Perú y UNES México. Ella, igual que otras colegas, pues que están precisamente en otro postdoctorado, la doctora Bessie Fernández está en el otro postdoctorado, ¿cierto? Doctora Vélez. Bueno, nosotros, bueno, digamos, yo recibí toda, ¿verdad? La formación de ella, la orientación, y fíjese que después se hizo un postdoctorado en currículo desde la UPEL, allá en Venezuela, y entonces se cambiaron, entre comillas, los roles, y así vamos nuevamente. Entonces, en el diplomado de la que habla la doctora, que ahorita hablaremos brevemente, sobre eso que se hizo acá en la Universidad Popular de Cesar, con el apoyo del programa de Sociología y la Vicerrectoría de Investigación. La doctora Dolores precisamente fue una de las principales tutoras, ¿no? Fue tutora de ese, y es autora de temas, ¿verdad?, de artículos científicos en el tema que vamos a desarrollar. Así que vamos a sacar provecho también de la presencia de la doctora Vélez para que sigamos este proceso, yo diría, de construcción colectiva. O sea, de hecho, ha sido así. Yo quiero compartir, tengo unas 3 presentaciones, vamos a ver si hacemos el buen manejo del tiempo. Vamos a compartir esta primera. Sí, sí, sí se está. Ok, Sí, perdón que lo sí, interrumpa, amigo.
Me parece que está activado el modo de permitir o admitir a participantes. Entonces, si por favor usted como anfitrión está atento para que admita a todavía las doctoras que Sí. faltan. Bueno, sí, cómo no, muy Por amable. favor. Ok, Gracias. sí, eso, claro, aquí debe aparecerme que está la solicitud. Bueno, entonces, eh, hablemos desde lo que pudiéramos considerar educación dialógica. Sin embargo, voy a hacer referencia más a los procesos, digamos, pedagógicos y didácticos, eh, porque, bueno, o sea, digamos, sería, y eso es, eh, puede ser como un atrevimiento mío en cuanto a que, de todas maneras, el módulo ya se mueve alrededor de todos los elementos de la educación. Entonces, yo no he trabajado, por decirle algo, incluso desde la sociología de la educación, ¿ya? En cuanto al, sí podría ser como unas referencias generales o tener un marco general para pensar la educación, y sin embargo, lo puntual o en lo que yo he estado, digamos, trabajando de hace 15 y más años, es precisamente las dimensiones pedagógicas y didácticas de la educación. ¿Ya? Pues vamos a hablar, cuando hablamos de lo dialógico, no me quiero extender en esto porque precisamente en este mismo marco en este mismo doctorado, doctora, es que vamos a tener un módulo de epistemología, ¿cierto? En este mismo doctorado de epistemología y vamos a hablar de epistemología dialógica. ¿Así es? Eh, no, no, el módulo de epistemología ya lo tuvieron la semana, bueno, no la semana, no, el mes anterior con el doctor Vidal, con Mario Ah, Vidal desde con Mario Vidal. Bolivia. Sí, con Sí, Mario Vidal sí, desde más Bolivia. bien epistemología, usted va a hablar, pero ya como paradigma dialógico más adelante, Sí, ¿sí? pero no, Pero las bases de epistemología fue aquí ujú. antes. O sea, en este doctorado, bueno, hay un módulo de epistemología que el doctor Mario Vidal, ¿verdad? Amigo también Sí, común, que se estuvo desarrollando. Yo le estoy preguntando precisamente por si sea necesario detenerme un poquito en el tema epistemológico con respecto a lo dialógico. De todas maneras, sí, hay que tocarlo, pero tampoco como extenderme si nos íbamos a encontrar en otro momento. Por eso la pregunta es que si en el futuro vamos a hablar de epistemología dialógica, en este caso, en este postdoctorado, o si ya eso fue en otro postdoctorado que hablamos del tema o que está definido el módulo. Es un poco, digamos, la confusión mía en cuanto al orden de las cosas. Pero bueno, eh, pensando lo dialógico, o sea, para pensar lo dialógico, eh, yo digamos, me remonto desde la filosofía a los filósofos presocráticos. Porque es que uno pudiera pensar lo dialógico desde otros referentes. Yo pudiera incluso pensar en Jesucristo que utilizaba las parábolas, ¿ya? Y que la intencionalidad del uso de la parábola era precisamente poder, ¿ya? Confrontar, pero más que confrontar, sugerir, ¿verdad? Para que su interlocutor, lo que hoy hablaríamos de pronto de aprendizaje significativo, pudiera, digamos, adentrarse en el conocimiento. O sea, ya, si tenemos que decir, o sea, antes de hablar de los presocráticos, de una referencia religiosa al pensamiento dialógico, yo diría que Jesucristo sería un buen referente, en el sentido de que a pesar de que te- eh, eh, tenía un discurso, no imponía el discurso, sino que presentaba el discurso con el propósito
de que las otras personas, incluso en muchos pasajes bíblicos aparece que los discípulos, después que él daba una parábola, presentaba una parábola, se acercaban y le decía, bueno, ¿qué quisiste decir con eso? O sea, explícanos mejor, ¿ya? Pero eso han podido hacer incluso los discípulos públicamente. Bueno, en los filósofos presocráticos, eh, y digo presocráticos, ¿ya? Porque Sócrates sería un buen referente para el pensamiento dialógico. Lo dialógico se presenta, vamos a decir, de otra manera. Vamos a plantear en términos de la relación entre las diferencia y la identidad, ¿ya? Ahora, esa forma de entender lo dialógico es totalmente diferente a otras maneras de verlo como dialéctica en la que la diferencia se piensa como oposición y más que como oposición, como contradicción, ¿ya? Resulta que en la perspectiva dialógica, eh, revisando el pensamiento de los filósofos presocráticos con la doctora Dolores, tenemos un proyecto de un libro que los dos primeros capítulos precisamente hablan o se amplía esto que estoy diciendo. La idea central allí, vamos a decir la idea fuerza, el paradigma, por plantearlo de otra manera, es que hay una identidad, o sea, en medio de las diferencias, en medio de las oposiciones y las aparentes contradicciones en el mundo natural, inicialmente fue el mundo natural, no el mundo social al, al que se dedicaron el pensamiento de estos filósofos, veían como, bueno, el ser, entonces, el ente, ¿verdad? En su unicidad y en su origen, o sea, pensando que siempre las cosas de alguna manera eh, deben tener en el mundo natural, en el mundo cotidiano, nosotros siempre tenemos eh, la idea, la inclinación a encontrar relaciones causales, ¿no? Esto viene antes, esto viene después y qué tanto eso que sucedió antes determina un después. Y si nos vamos de manera regresiva al origen, entraríamos bueno, ¿qué ocurrió? ¿De dónde vienen las cosas? Bueno, eso en el pensamiento presocrático, ¿ya? Esa, digamos, manera de entender el cosmos llevaba a, a una idea, digamos, que pudiera, y de hecho ha sido pensado así como una especie de teología de los filósofos presocráticos en términos de un, eh, un Dios o, o una, o, o una idea general que permea, ¿ya? Un logos, que fue la expresión, ¿verdad?, que también se planteó eh, del cual parte, digamos, lo que se ve, las combinaciones de los múltiples elementos, y es allí donde nosotros, digamos, en el pensamiento dialógico, tratamos de entender que, bueno, en medio de todas las diversidades, incluso hoy hablando de paradigmas, en medio como, pero como paradigma epistemológico, como paradigma científico, entonces, ¿cuál es la característica de un paradigma dialógico? Y esa característica del paradigma dialógico es, digamos, tener una concepción, y en este caso para la educación, integradora. O sea que cuando hablamos de paradigma dialógico, estamos hablando de una manera de entender aceptando la existencia de las diversidades, de las oposiciones, de las contradicciones, pero una manera de entender reconstruido desde cada una de las variables, desde cada uno de los objetos de conocimiento, desde cada uno de los enfoques, desde cada una de las preferencias, ¿verdad? Y sustentos epistemológicos que pudieran tener, ¿verdad?
de común no solamente, sino también de complementariedad. De allí, ¿verdad? Que lo dialógico implica una forma de entender metateóricamente. Por eso la doctora eh, Vélez nos planteaba ahorita de ese acercamiento a lo metateórico y aplicado a cualquier tipo de disciplina dentro de lo metateórico. Yo pues me muevo en la sociología, pues bueno, desde la sociología generado, todavía no ha sido publicado precisamente un libro de sociología dialógica, como sociología integrada, pero ya alguien lo hizo sin hablar de lo dialógico, George Ritzer, ¿ya? Hizo un planteamiento, y no solamente George Ritzer, desde la sociología incluso lo hizo Pierpaolo Donati con una sociología relacional. O sea, no le dio el nombre de dialógico a eso, pero realmente se trata de sociología o de forma de sociología dialógica. Entonces, decimos que el paradigma dialógico es un paradigma integrador, ¿ya? Habría que especificar un poquito, o sea, o aclarar un poco la idea de la integración porque pudiera pensarse que es algo ecléctico, una forma, digamos, de salirse de las dicotomías, ¿verdad? De la discusión, de la descalificación de paradigmas y, entre comillas, forma salomónica de resolver el problema, ¿verdad? De qué es la ciencia y las diversas formas de ciencia, ¿no? No, sin embargo, no es esa la intencionalidad de lo dialógico desde donde nosotros lo estamos percibiendo, ¿ya? Es, es más, es un enfoque que nos permite, ¿verdad?, entrar a ver la realidad con todas las fragmentaciones de las racionalidades, formas de entender, disciplinas, intereses, ¿verdad? Intrateóricos, extrateóricos, ideologías. O sea, cómo podemos encontrar en medio de toda esa diversidad otra vez el cosmos. Ese es como si el proyecto dialógico sea una forma de volver a los presocráticos y decir, bueno, vamos a ver el mundo en su totalidad, ¿ya? Y verlo no desde incluso las áreas del mundo como estamos acostumbrados, o los componentes de la realidad, donde la naturaleza está de un lado, la sociedad está del otro lado, y el pensamiento está del otro lado, como tres referentes de la realidad, sino incluso ver la integración entre todas las dimensiones de la realidad, en ese sentido, pues, de la relación entre naturaleza, sociedad y pensamiento. O sea, como en epistemología, de- desde por lo menos la época moderna, se planteó incluso no solamente una diferencia, sino hasta unas dicotomías y unas contradicciones entre lo que serían ciencias naturales y ciencias sociales. Y es más, incluso dentro de las ciencias sociales hay también las, digamos, la discusión de qué puede ser lo social y lo humano, que es una cosa que lo dialógico, o sea, resuelve fácilmente. O sea, no podemos, y hasta por sentido común, no podemos hablar de sociedades sin pensar en el hombre. Y sin embargo, todavía las disciplinas, las facultades, los programas, o hay programas de pregrados en psicología que dicen, bueno, somos ciencias humanas, como si lo humano no fuera social. Y hay programas desde la sociología que entienden que lo social por fuera del humano, o sea, como si incluso lo social, y llegan hasta el punto de hasta encontrar contradicciones entre lo humano y lo social. Ya, en lo dialógico, nosotros pensamos de manera integrada, o sea, cuando hablamos de paradigma dialógico, hablamos de una integración del conocimiento y también, obviamente, una integración de lo que entendemos, ¿verdad? O percibimos de la naturaleza y todos y la interacción entre, ¿verdad? Todos esos mundos.
o esas áreas, ¿verdad?, de la realidad. Eh, ¿Por qué metateórico? ¿Por qué es un enfoque metateórico? Porque, sin ser, ojo, sin ser ecléctico, porque por plantearlo de esta manera, y me perdonan el abuso de la trivialización del concepto, ¿verdad? De verdad, el concepto de verdad, porque cada disciplina se ocupa de no solamente de un objeto, sino muchas veces de una dimensión del objeto. Yo voy a poner el ejemplo de la psicología social. Cuando hablamos de psicología social, ¿ya? ¿Por qué lo entendemos? Si ni siquiera hay que hablar de psicología pensando el hombre por fuera de la sociedad, con mucho más razón, si nosotros hablamos de psicología social, ¿ya? ¿Cómo no entender la psicología social desde la sociología del conocimiento, la sociología de las representaciones, la sociología de los imaginarios, la sociología del... Encontramos que realmente es esos límites que nosotros le hemos puesto a la ciencia, ya lo planteaba la doctora Vélez con esta concepción también integradora que es la perspectiva de la complejidad, ¿no? Cómo, ¿verdad? De alguna manera batallamos con la simplificación y la parcelación de la realidad y de los enfoques sobre la realidad. Entonces, cuando hablamos de lo metateórico, estamos diciendo, vamos nuevamente al objeto, vamos a la realidad, ¿ya? Y ya incluso pensar en un objeto ya es eh, de alguna forma asumir una posición filosófica, porque muchos niegan incluso la existencia del mismo objeto y obviamente por eso niegan también la existencia de la realidad como tal. Y entonces, eh, eh, quien trata de meterse en el mundo de la posmodernidad encuentra que la posmodernidad, ¿ya? Como movimiento, como corriente, digamos, filosófica, le ha hecho perdonen la expresión, un daño tremendo a la discusión epistemológica, a la construcción epistemológica, por haber exagerado ciertos elementos como los sesgos del sujeto, ¿ya? Y la relatividad del el conocimiento y la contextualización del conocimiento. Entonces, digamos, tratar de integrar las diversidad de teorías desde cualquiera de las disciplinas, porque nosotros estudiamos, cualquier disciplina tiene teorías, y no hay disciplina sin que haya varias teorías ahí compitiendo. Con mucho más razón, entonces, no solamente se trata de la diversidad de teorías en las disciplinas, sino también de la forma de integrar las mismas disciplinas. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de educación, ¿desde dónde estamos viendo la educación? Obviamente lo podemos ver desde la economía, lo podemos ver de la antropología cultural, lo podemos ver de la psicología, lo podemos ver de la sociología, lo podemos ver desde la política, ¿ya? Y entonces pensar la educación o repensar la educación desde lo dialógico implica ver todas las teorías, ¿verdad? Y tratar de encontrar, si lo hay, la posibilidad por eso yo utilizo, y fíjese, aquí hay fíjese, esta imagen no fue deliberada mía, y precisamente porque estaba utilizando una inteligencia artificial para hacer la presentación, pero mire, es la idea también de cómo se articula algo y genera un puzzle, o sea, cómo encajamos, cómo encuadramos, ¿verdad? Cómo relacionamos y tratamos de entender nuevamente la realidad que se ha fragmentado o la percepción que tenemos de esa realidad la hemos fragmentado al extremo. Entonces, digamos que el objetivo es rescatar la identidad de la ciencia,
porque hasta eso llegamos. Hoy tenía una discusión con algunos colegas acerca de incluso una manera de expresar un profesor que decía todos, todas y todes. Entonces yo dije, ¿y quién es todes? O sea, vamos a tratar de fundamentar quién es todes. O sea, no desde la ideología, sino de la ciencia. O sea, pues resiste una discusión científica hablar de todes. Bueno, ya ahí estamos viendo ¿verdad? Uno de las tantas cosas que nosotros vemos y sobre todo en las ciencias sociales, ¿ya? En cuanto a dónde eh, realmente comienza la ciencia, dónde termina la ideología, y cuando no tenemos claro, como nos planteaba la doctora Vélez ahorita, ¿ya? Cuando no tenemos claros esos límites, entonces, decimos que algo es científico. Mire, cuando uno habla desde o uno lee desde mucha de la literatura de investigación cualitativa, uno no sabe a veces desde dónde están hablando. Incluso se están hablando desde el budismo, desde el hinduismo, y entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? O sea, este, aquí en Colombia hablamos de sancocho, no sé si allá también la palabra sancocho tiene un sentido. El sancocho es una comida donde se revuelven cosas, o sea, sobre todo una sopa, ¿ya? Entonces esa sopa teórica con una cantidad de ingredientes, ¿verdad? Mezclados, y eso se hace pasar, y eso este, nos presenta unas dificultades tremendas en el ámbito educativo, porque uno dice, bueno, ven acá, si nosotros estamos en el marco, digamos, de una educación científica, una educación, ¿verdad? Que no es solamente la parte formativa del ser humano en valores, etcétera, sino, y tampoco es la parte, digamos, de la educación como formación de recursos humanos, sino la educación, ¿verdad? Como instancia de desarrollo, soporte de desarrollo de la ciencia, ¿ya? O educación científica. Uno dice, debemos tener claro realmente qué es la ciencia, ¿verdad? Y qué es, por lo pronto, digamos, la ideología, o qué elementos incluso de las ciencias tienen un límite, y de allí para allá de pronto aparecen otras cosas, como es el caso de lo dialógico, que en el pensamiento presocrático termina lo dialógico entrando a un terreno. Pensémoslo nada más desde la idea de Platón, ¿no? O sea, sobre el conocimiento, o sea, de hablar de la reminiscencia, o sea, cómo se desborda lo racional, y entramos a unos límites en la que ya tenemos que de pronto suponer, pero eso debe estar claro, eso debe estar claro. Ahora, ¿cuál es el papel nuestro en los escenarios, ¿verdad? Educativos, en los escenarios formativos? Es, digamos, uno de los focos de esta reflexión. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra tarea? O sea, si es replicar teorías o doctrinas o discursos o concepciones, ¿verdad?, del mundo, o es realmente ir a los fundamentos filosóficos, epistemológicos, y pasar a algo mucho más concreto y válido, como es la investigación científica propiamente dicha. Entonces, incluso con la doctora Dolores, eh, tuvimos en un postdoctorado un espacio para hablar de la teoría de la investigación, ¿ya? Y cuál es el papel de la teoría de la investigación en la epistemología, ¿ya? Y esto es, digamos, el foco principal de interés para pensar o repensar, digamos, la educación. Y pensarla y repensarla, porque hay una crisis, digamos, hay una crisis mundial del pensamiento. A ver, nosotros somos
por decirlo así, hijos de Europa, ¿ya? Hijos ¿verdad? De la cultura, bueno, judeocristiana, pero sobre todo el conocimiento científico a nosotros nos llegó principalmente de Europa y resulta que si entendemos cómo está la cultura, de dónde salen, de dónde salieron todas las pseudociencias, ¿verdad? Entrando a casi una nueva edad media, porque estamos casi entrando ya a procesos oscurantistas donde se persigue el conocimiento válido, donde comienza a primar las ideologías sobre la ciencia. Yo digo, bueno, si Europa tiene su crisis, que valdría la pena estudiar eso, esa crisis filosófica y sociológicamente, pero no es el espacio, digamos, para hacerlo. O sea, si muchas de las, digamos, eh, especulaciones, por plantearlo de esta forma, de todas estas, eh, un segundito, Alba, sí, de todas estas síntomas de la fragmentación del saber y de la dispersión y del subjetivismo. Miren una cosa, aquí en Colombia, y yo me imagino que en México están lidiando con el fenómeno de los Terian, ¿ya? O sea, y todavía no veo el debate desde los psicólogos, desde los sociólogos, desde los antropólogos, o sea, a ver, ¿cómo entendemos ese fenómeno? ¿Verdad? Bueno, sí, yo he escuchado filósofos, politólogos hablando del asunto, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿cuál es el origen de eso? O sea, ¿cómo puede después de toda esta, ¿verdad? Etapas del desarrollo de la humanidad, cómo pudiéramos estar retrocediendo y cómo entender eso, ¿ya? Y cómo entender incluso el desarrollo científico y el desarrollo académico a través el impacto que está generando actualmente la inteligencia artificial en el mundo educativo. O sea, hasta dónde, ¿verdad? Pudiéramos estar incluso retrocediendo en vez de avanzar en el proceso de construcción de conocimiento científico. Entonces, si Europa está en crisis, ¿verdad? Una crisis que es crisis moral, crisis de pensamiento, crisis religiosa, crisis, ¿verdad? Que se refleja obviamente que ya no debería ser como el referente principal eh, de, de todo esto que se ha llamado colonialismo intelectual, que tengamos que asumir como que siempre tenemos que basarnos en lo que ellos produzcan. Pues yo creo que eso es una gran oportunidad para América Latina poder decir, bueno, asumamos la mayoría de edad, retomemos lo que podía ser tomado como válido, o sea, toda la ciencia, y no me estoy refiriendo a cierto tipo de ciencia, no me estoy refiriendo que retomemos el positivismo o retomemos, ¿verdad? No, todo lo que, pues, por decirle algo, si vamos a retomar positivismo, retomemos el marxismo y retomemos de de hecho, ¿verdad? En la perspectiva metateórica implica no dejar afuera nada, pero tampoco, y vuelvo a utilizar esa expresión muy coloquial del Caribe colombiano, sobre todo, no generemos un sancocho, o sea, no generemos como los famosos sincretismos, o sea, no generemos una mezcla ahí de cosas que realmente no deben mezclarse. Podrían establecer relaciones y ahí es donde entendemos que lo dialógico nos permite plantear unos escenarios epistemológicos para ver dónde aplica la diferencia y dónde pudiera haber identidades. Es lo que realmente nos permitiría meternos en el discurso de lo dialógico. El, un concepto clave de del paradigma dialógico, especialmente incluso
para contextualizarle en el campo educativo es la comprensión participativa, ¿no? No es solamente la comprensión en términos de nivel de conocimiento, porque de nivel de conocimiento podemos decir, bueno, sí, está la descripción, gran parte incluso eh, del desarrollo o del quehacer académico nuestro, lastimosamente, en las universidades, mucho de la formación es totalmente descriptiva y en términos, ¿verdad?, cognitivos es lo que realmente prima. O sea, se le dice al estudiante, bueno, vamos a plantearlo de manera crítica, lo que Paulo Freire hablaba de educación bancaria, o sea, no, o sea, se recibe la información, ¿ya? Y no se depura la información, no se duda sobre la información, no se cuestiona la información, no se interpreta, ¿verdad?, la información, sino que se queda, ¿verdad?, como información. Eh, o pasar a los procesos de interpretación, ¿ya? Que sería otro nivel de conocimiento. Y eso implicaría encontrar los significados, establecer las conexiones entre los significados y los contextos, etcétera. Pero aquí viene otro elemento, aparte de la explicación, como aspiración también de la ciencia, de establecer conexiones causales, la comprensión en términos de entender ya profundamente desde la dimensión incluso del otro. O sea, como si fuese pensar desde el mismo corazón. Fíjese, ese pensar desde el corazón, aquí en Colombia nosotros tenemos, yo tuve la fortuna de conocerlo y trabajar incluso algo con él, incluso soy coautor de un libro con él, Orlando Falborda, habla de los sentipensantes. Cuando él habla de los sentipensantes, de alguna manera, y él es pionero de la investigación acción participativa, ¿verdad? Entonces, fíjese una cosa, aunque no habla de la categoría de comprensión participativa. Entonces, comprender no como una dimensión, digamos, del sujeto frente a un objeto, que en este caso sería otro sujeto, o sea, sujeto-objeto, ya comprender en términos de relacionarse con él y de participar con él, ¿ya? Y si ese sujeto es precisamente el estudiante, si ese sujeto es precisamente los colegas, si ese sujeto son todos, o sea, el contexto de la educación, o sea, bueno, vamos a tratar de, ¿verdad? De construir, de repensar, de reconstruir. Hoy decía, como una crítica general, no referido a mi programa, donde estoy yo, porque yo he estado en 3 programas de sociología y de alguna manera también trato como de ver qué es lo que se está pensando desde la ciencia. Yo decía, ¿será que realmente nosotros estamos pensando más desde las ideologías y digamos, estamos utilizando el aparato educativo para reproducir ideologías, incluso hasta para producirlas, o realmente estamos formando científicamente? O sea, es necesario antes de pensar los contenidos y las formas y sobre todo las estrategias metodológicas, los procesos de enseñanza-aprendizaje, es necesario pensar desde qué es ciencia, a qué le estamos llamando ciencia, ¿ya? Por eso la importancia, digamos, de lo que estamos haciendo en estos momentos o lo que están haciendo ustedes en estos momentos de estar en un postdoctorado en educación. La comprensión participativa ahí implica una relación no sujeto-objeto, sino sujeto-objeto-sujeto, o sea, donde el objeto, ¿verdad? Que no deja de existir, nunca debe dejar de existir el objeto. O sea, si desaparece el objeto, desaparece la realidad. O sea, no, o sea, porque el objeto es la cosa, el fenómeno sobre el cual, ¿verdad?, recae todo el proceso de conocimiento. Pero si vemos que ese sujeto-objeto, ¿ya? O objeto-sujeto no es pasivo, sino que también se representa la realidad, como cuando Falborda ya en la depresión oposina trataba de validar el conocimiento empírico, el conocimiento cotidiano. Claro que el conocimiento empírico, el conocimiento cotidiano tiene, imagínense en la herbología, o en los conocimientos. Miren una cosa, aquí en los grupos indígenas
todavía subsisten ellos, pero las obras de grandes ingeniería, las que se hicieron allá en México, Yucatán, o en Perú, en cualquier lugar, todo ese conocimiento que hay ahí, ¿ya? ¿Cuál es la racionalidad de ese tipo de conocimiento y cuál es la validez de ese tipo de conocimiento que se produce desde lo consuetudinario, desde digamos, las prácticas de supervivencia de los pueblos, etcétera? Ok, eso tiene que hacer parte digamos, del proceso formativo. Por eso la investigación, acción participativa es, digamos, un instrumento importante del pensamiento dialógico y sobre todo de la construcción de una pedagogía dialógica. Entonces, estamos diciendo que el paradigma dialógico surge como una respuesta a la crisis de la ciencia moderna, ¿ya? Y la fragmentación del conocimiento se define como un enfoque metateórico que no busca excluir otros paradigmas, ¿ya? Sino integrarlos, ¿ya? Pero ya repito, no integrarlos eclécticamente, sino hacerlos que dialoguen, y más que dialogar como el que se quiere poner de acuerdo con algo, porque no se trata de que nos pongamos de acuerdo, lo importante es ver desde la perspectiva de los diversos métodos, porque incluso no pensamos en que exista un método científico, o sea, un solo método, sino hay una diversidad de métodos, ¿verdad? Y también sustentados desde las diferentes disciplinas. Esto nos permitiría avanzar, por ejemplo, a cosas como que esas descalificaciones que hacemos regularmente, incluso en términos de plantearnos como paradigmas cuantitativos y cualitativos, eso termina desapareciendo desde lo dialógico, con lo que un filósofo, un docente investigador colombiano llamaba investigación total, ¿ya? Que por allá precisamente en México, eh, Robert Sampieri habla de investigación mixta, pero el problema no es tanto de la metodología, ¿verdad? De la investigación, sino del fundamento de esa metodología, el fundamento filosófico de esa metodología, y estaríamos hablando de la epistemología que está de base. Bueno, en el caso, para hacer un paréntesis, así un anacoluto ahí desde lo de Sampieri, él piensa que eso que fundamenta lo mixto es el pragmatismo, ¿ya? Desde la perspectiva dialógica, ve que realmente es el método dialógico lo que permitiría entender la investigación mixta. Bueno, son miradas, ¿no? Son miradas. Eh, el enfoque digamos, de lo dialógico, del método dialógico, digamos, propuesto o que hemos venido desarrollando, fíjese que es producto, voy a plantear en términos como una comparación, de un ejercicio metateórico como similar al que pudo haber realizado Marx, y que Lenin habla sobre eso, sobre los componentes digamos, de toda la teoría marxista, en términos de relacionar la economía política, ¿verdad? Inglesa con el pensamiento político francés, con el pensamiento filosófico alemán, y a integrarlos y reinterpretarlos. Bueno, eso es un ejercicio metateórico. Acá, un ejercicio metateórico de lo dialógico puede haber tomado un filósofo realista, ¿verdad? Físico, ¿ya? Vivió hasta hace poco, Mario Bunge, un filósofo argentino, que nos habla, digamos, desde el método científico tradicional y radical, por cierto, con esa visión de método. Por ejemplo, la ciencia frente al psicoanálisis, por solamente dar un ejemplo de la posición de Bunge, y haber tomado, digamos, Mario Bunge en la idea de que la racionalidad científica realmente no es una sola, sino que tiene unas dimensiones, tiene unas lógicas. Y entonces Mario Bunge nos habla de una lógica conceptual, o sea, hay una forma de expresar, ¿verdad? Hay un código de la ciencia, por plantearlo de esa forma. Para mirarlo desde un cierto sociólogo,
europeo diría, los códigos elaborados frente a los códigos restringidos, limitados, cotidianos, etcétera. La ciencia tiene, ¿verdad?, su lenguaje. Eh, pero también tiene su lógica en términos de estructura de relaciones entre las partes, ¿verdad?, de un objeto, de un objeto, en este caso como objeto de estudio, que tiene racionalidad metodológica en cuanto a la capacidad, digamos, que tiene el investigador de dar cuenta del proceso de demostración del conocimiento, ¿verdad?, de cómo incluso planificar el proceso de investigación y aplicar un proceso, ¿verdad?, de investigación desde la racionalidad nociológica que hace referencia, digamos, al nivel y estilo incluso de conocimiento. Ahí abrimos un espacio más adelante sobre eso. En términos, ahorita hablaba de que hay niveles descriptivos, interpretativos, comprensivos, explicativos, ¿ya? Y esa descripción, interpretación, explicación, ¿aplicado a qué? ¿Ya? Es lo que define realmente el marco teórico y el marco disciplinar, ¿verdad? De donde nosotros nos instalamos. La racionalidad ontológica como el contexto, las dimensiones, digamos, de la realidad donde se realiza o desarrolla el conocimiento científico, la racionalidad evaluativa, como digamos, los diferentes formas de poder darle validez al conocimiento, cuando hablamos de validez, por ejemplo, naturalística, o cuando hablamos de validez en la investigación cualitativa, o cuando hablamos de validez probabilística, ¿verdad? De validez externa, de validez interna, de confiabilidad, etcétera. El componente, vamos a decir, un poco extrateórico de la utilidad, la aplicabilidad o el beneficio de la investigación. Y yo en la lectura de Bunge pienso que y ahí es, digamos, donde pretendo estar haciendo algún aporte, pienso, bueno, pero es que la ciencia no es algo externo tampoco al sujeto. O sea, el sujeto no puede, no puede quedar por fuera, o sea, el investigador en este caso no puede quedar por fuera del proceso mismo, ¿verdad?, de construcción de la ciencia. Así que, y el investigador, pues, es alguien complejo, ¿verdad? Tiene mente, tiene alma, tiene espíritu, y ahí ya con eso estaría planteando toda una discusión, porque alguno diría, o sea, y el espíritu y el alma no serían la misma cosa, por ejemplo, o el alma y la mente, o sea, ¿qué es lo uno y qué es lo otro? Bueno, tema para discutir en otro momento, pero aquí para reducir en términos de racionalidad trascendente es el sentido que le damos, la intención subyacente, y para citar una epistemóloga latinoamericana, la concepción de paradigmas como supuestos básicos subyacentes. O sea, ¿cuál es la idea de fondo? O sea, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos mueve? Porque es que detrás de la ciencia hay personas, y hay personas con pensemos en una ciencia aparentemente objetiva, ¿verdad? O en un marco, digamos, teórico, supuestamente objetivo, y digo supuestamente objetivo, ¿verdad? Que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, o sea, en otras palabras, el marxismo. Ya, pero resulta que nos encontramos, que poca gente conoce, que Marx, bueno, hay quienes se han ocupado de eso. Ya precisamente en México murió Enrique Dussel, ¿verdad? Pero hay quienes se han ocupado del Marx creyente, o sea, de cuáles eran las creencias religiosas de Marx, cuando estamos hablando de que ese fue el mismo Marx que dijo que las religiones eran los opios del pueblo, ¿verdad? Y que, entonces, y que cuestionó totalmente la dialéctica hegeliana, o sea, la mirada de ver el mundo desde el desarrollo de las ideas. Y resulta que estamos hablando de alguien que pertenece, ¿verdad?, de acuerdo a Dussel, a una familia rabínica, pero que también tenía unas intencionalidades religiosas ¿verdad?, dentro de su discurso. Bueno, es lo mismo que estamos diciendo acerca de la religión, digamos, subyacente a los mismos, ¿verdad?, filósofos griegos. O sea, ¿qué es lo que de alguna manera se mueve como sentido?
Es más, cuando desde el paradigma crítico social se plantea que un interés de conocimiento es la emancipación, ya, por favor, ya, aquel emancipación de qué, ya, o sea, o sea, ¿desde dónde estamos hablando? O sea, no estamos hablando, si pensamos que la ciencia se ocupa de entender la realidad, de describirla, de interpretarla, de comprenderla, de explicarla, es que, ¿dónde cabe la emancipación allí? O sea, si entonces, a ver, si entendemos liberar, liberar desde dónde, o sea, ¿qué es lo que estamos pensando como libertad para comenzar? O sea, ¿dónde, verdad? ¿Dónde la ciencia se puede incluso hasta instrumentalizar? ¿Ya? Es decir, ¿dónde la ideología entra de pronto a colonizar la misma ciencia para imponer una forma, ¿verdad? De vida, un estilo de vida, un tipo de sociedad y bueno, la crítica, incluso la crítica marxista de la educación nos aportó bastante cuando se hablaba de la educación como un aparato ideológico de Estado, o sea, como un elemento de la superestructura, ¿verdad?, política y jurídica de la sociedad y que permitía también la reproducción de las condiciones, digamos, de explotación de la sociedad. En el marco del mismo marxismo aparece, ¿verdad?, ocupando la educación como un papel, o sea, un papel más, no tanto en la búsqueda de la verdad, de lo que puede ser la verdad, verdad científica, sino como búsqueda de un sueño, de una utopía, incluso de una distopía, como nosotros la estamos viendo hoy, disfrazada con objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de comprensión participativa, ¿verdad? Como eje conceptual, que es fundamento, digamos, vamos a llamarla desde una racionalidad nociológica de la didáctica dialógica. O sea que entendemos que no es solamente, entre comillas, conocer, ¿ya? No es conocer desde la perspectiva de un sujeto individual, sino conocer desde la perspectiva de una diversidad de sujetos que entran en relación con objetos, ¿verdad?, de investigación. Entonces, de allí que hablamos y yo creo que eh, nosotros lo que estamos planteando también es otra manera de entender la investigación acción participativa como un tipo de investigación, como una metodología de la investigación, desde la perspectiva epistemológica o del método, digamos, dialógico, porque hablamos de una relación sujeto-objeto-sujeto, ya pensando también que la relación sujeto-sujeto, que era, o sea, es la, digamos, la gran aspiración, es algo realmente utópico. A ver, es utópico, aunque tengamos que de alguna manera acercarnos a eso, que nosotros en el aula de clase tratemos al estudiante como un par. Regularmente eso no lo hacemos. O sea, en el marco de la educación, aún de los que dicen, porque yo he estado en dos universidades que incluso yo he sido interlocutor de ciertos procesos donde la, entre comillas, teoría de lo dialógico va de un lado y la aplicación de lo dialógico es totalmente opuesto, o es contradictorio. Igual pasa con las universidades que asumen el constructivismo, ¿verdad?, como base de su formación y de su pedagogía. Entonces, y que resulta que lo que en la práctica hace es todo lo inverso de lo que realmente la teoría sustenta. Entonces, pero si nosotros tenemos, digamos, un marco como ya pudiéramos tratar, y yo creo que ahí, yo creo que eso es lo importante de lo que estamos haciendo, que no nos estamos quedando, digamos, con un discurso de lo dialógico, sino que hemos buscado cómo operacionalizar ese discurso, cómo convertirlo en pedagogía, cómo convertirlo en didáctica. Entonces, por ejemplo, se busca que el alumno no solo decodifique información, ¿ya?, sino que ya identifique intenciones, negocios, significado, trasciende el pensamiento. Pues, o sea, ¿qué se busca? A ver, yo soy profesor en sociología de asignatura de seminario de trabajo de grado. Seminario de trabajo de grado uno es acompañar al estudiante para que elabore un anteproyecto.
pero o sea, ¿qué hacemos con que elabore un anteproyecto si realmente no tiene claro la teoría? O sea, es más, en México, precisamente en una universidad de México, yo dictaba una conferencia sobre tesis sin tesis. Aún en doctorado, ¿verdad? Hay investigaciones muy, o sea, se ven con mucho rigor metodológico, pero sin un sustento teórico y epistemológico. Entonces, instrumentalizamos, digamos, la investigación. O sea, no hay nuevo conocimiento allí, no hay interpretaciones incluso novedosas, no hay crítica allí, sino, ¿verdad? Bueno, lo que llamamos incluso acá una especie de recorte y pega, o sea, una especie de medio plagio. Hoy con la inteligencia artificial todavía eso se ha vuelto exponencial, o sea, cómo retomamos una cantidad de fuentes, las relacionamos y pensamos que ya eso es suficiente sin pasar por la interpretación, sin pasar por la comprensión, sin pasar por el debate, sin pasar por el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, sin pasar por procesos metacognitivos. O sea, en el caso de lo dialógico, precisamente mediado por la comprensión participativa, hablamos de un pensamiento divergente, o sea, de la posibilidad incluso de integrar saberes y de pensar, vamos a decirlo, con la cabeza del otro, o sea, pensar las varias dimensiones de un objeto desde las perspectivas disciplinares, intenciones, motivaciones incluso de los demás. Entonces, el, el fundamento, digamos, aunque dijimos que son 8 las dimensiones de la racionalidad dialógica, hay una que decía la doctora Dolores, pues, en otro espacio, es la que la doctora Dolores, yo pienso que y me conoce bastante, o sea, identifica bastante, va como detrás de lo que yo planteo y decía en un cierre de otra conferencia, decía, bueno, es que lo que está en el fondo de todas esas racionalidades es una que prima, que es la búsqueda, ¿verdad?, de la racionalidad trascendente, o sea, como fundamento filosófico, ¿ya? Ahora, no solamente desde la perspectiva, digamos, del objeto de investigación en términos de que ese objeto de investigación sea lo social, sino que también que el objeto de investigación sea lo natural, ¿ya? Porque, o sea, pensemos en algo así de aparentemente elemental. O sea, ¿cómo entender el orden del universo? ¿Desde dónde lo entendemos? O sea, ¿cómo pudo haber surgido orden? Y es más, si no existiera orden, tampoco hay ciencia. Porque, o sea, la ciencia siempre lo que hace, digamos, es sistematizar, descubrir las leyes, incluso no las producimos, las descubrimos, ¿verdad? Las entendemos, las comprendemos, ¿ya? Las identificamos. O sea, entonces, bueno, el tratar de entender ese orden ya implica una dimensión filosófica, ¿verdad? Que es necesario, y bueno, y si no existiera ese orden, pues tampoco, y ahora, la tendencia de toda racionalidad es tratar de entender de alguna forma el orden, pero están allí, ¿ya? Están allí, digamos, la relación de 3 categorías que yo llamo, pues, como fundamentales de lo dialógico, que es precisamente el tipo de racionalidad, en este caso la racionalidad dialógica, la realidad, ¿verdad? Entendida como algo independientemente del sujeto individual, ¿ya? Si no existe independientemente del sujeto individual, no es realidad, no puede ser realidad, no hay realidad subjetiva, no existe eso, ¿verdad? Y ¿verdad? La validez que le demos, o sea, la forma como nosotros tratamos de tener certezas y no solamente certezas, confiabilidad y bueno, y otras dimensiones de lo que puede ser considerado, por ejemplo, la evidencia empírica de la cosa. Si nosotros pensamos hasta donde llevamos, ¿qué es la educación dialógica? Implicaría que nosotros de alguna manera estimulemos el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, el desarrollo del pensamiento autónomo, el desarrollo del pensamiento desde el sujeto, objeto, digamos, de investigación, que nuestra incluso práctica formativa cambia
porque estamos en medio de universidades que son docentes, universidades que se dedican a la transmisión de saberes, pero no a la producción realmente de saberes. O sea, más, la investigación regularmente está como por fuera, o sea, organiza el semillero de investigación, convocatoria de investigación, o sea, desligada la investigación, ¿verdad?, de la docencia. Por eso voy a hablar un poquito, si me da tiempo ahorita, del diplomado de la que nos habló precisamente la doctora Dolores, que fue una experiencia en la que ella participó, ya en donde tratamos de articular la docencia con la investigación, no como dos cosas, ¿verdad?, diferentes, sino cómo, ¿verdad?, mejorar los procesos, integrar, hacer que realmente el conocimiento no esté dado en la adquisición de unos saberes, sino, ¿verdad?, a la comprensión de esos saberes, pero también a enriquecer, a darnos la oportunidad de América Latina de pensar desde nosotros mismos, desde nuestros contextos, de verdad, de la posibilidad de construir nuevo conocimiento. En términos un poco de la, digamos, de cómo es esto, lo vengo haciendo desde 1996, de cómo ya hay una publicación, yo de alguna manera estoy resumiendo unos 17 trabajos publicados a lo largo de todos estos años. Fíjense que ahí está planteado como los momentos de una didáctica dialógica, pero maneras diferentes de ver lo mismo. Ahí hay 4 momentos, y con una fecha: 1998, 2007, 2019, 2022. Bueno, pudiéramos incluso integrar todas las 4 etapas esas del proceso de didáctica para, así hago yo mis clases, así se desarrollan las clases. En el primer momento, digamos, es esto que estoy haciendo, que estoy presentando una información, estoy presentando qué tan, o sea, qué tan elaborado es lo que estoy presentando. Bueno, ya eso se puede juzgar, ¿verdad? Y esta es una forma de presentarlo, porque igual hemos podido no tener esta forma de establecer o de acercarnos a un contenido, lo hemos podido hacer de diversas maneras. Hemos podido entregar un libro y bueno, vamos a hablar sobre ese libro, ¿ya? O vamos a hacer la búsqueda, ¿verdad?, de información, y vamos a tratar de ver qué fue de esa revisión de literatura, qué es lo dialógico, qué es la educación dialógica, etcétera. Entonces, hay un momento en la que se privilegia, digamos, la información. Desafortunadamente, la educación tradicional se queda ahí, se queda en saberes que circulan, ¿no? Y de allí, digamos, que el docente administra, controla esos saberes, ¿ya? Y hace que el estudiante los replique estandarizada. Yo soy prácticamente enemigo de eso, porque lo que hace es castrar las habilidades del pensamiento. O sea, lo que se quiere es que el estudiante responda a lo que ya, ¿verdad? O sea, no lo invita a pensar. O sea, es una educación que no invita a pensar, porque se queda en ese primer nivel, ¿ya? De un nivel de documentación, un nivel de verdad, de conceptualización, ¿verdad?, general, de presentación, ¿verdad?, de esquematización del saber. Se queda en el saber, se queda en lo cognoscitivo, al nivel más descriptivo posible. Pero hay un segundo nivel, que es el nivel, en este momento nosotros estamos entrando no estamos entrando, hemos entrado a ese nivel, porque ya cuando hablamos de maestría, doctorado, postdoctorado, ya somos, ¿verdad? O estamos en condiciones de acercarnos a una serie ¿verdad?, de discursos, de disciplinas, de teoría, y de decir, bueno, ya tomo esto, no tomo esto, integro esto, ¿verdad? Pienso esto, y eso es lo más importante, y es realmente que por eso yo siempre privilegio lo cognitivo sobre lo cognitivo. O sea, porque ahí es donde nosotros reflexionamos, ¿ya? Y si reflexionamos y asumimos una posición, entonces discutimos, entonces debatimos, ¿ya? Y ahí entra el proceso incluso de la IAP en el aula,
donde podemos construir colectivamente conocimiento, donde dice, bueno, o sea, vamos a ver las diferentes maneras de entender esto, o sea, de entender este discurso o esta, esta idea, ¿ya? Y bueno, y si nos quedáramos allí, quedaríamos en un plano, ¿verdad? Totalmente especulativo, sin ver la realidad, sin contextualizarla. Entonces la contextualización del conocimiento, la transferencia de conocimiento, la aplicación de conocimiento es un tercer momento. O sea, sí, ya asumimos una posición, ya no es, o filtramos, ¿verdad? O bien aceptamos que una de las teorías o alguna de las teorías es válida, porque podríamos no identificarnos con ninguna, y entonces vamos a aplicar cómo vemos en la realidad eso que estos teóricos vieron en otras, ¿verdad?, dimensiones de la realidad, en otros contextos de la realidad. Entonces, digamos, hay un proceso de contextualización y en ese contexto también se generan procesos de validación del conocimiento. Y por último, sería, digamos, el momento que yo le llamo de valoración, el momento en la que entran también diversas racionalidades como la utilidad del conocimiento, como la pertinencia, el impacto del conocimiento, la innovación. O sea, finalmente, ¿qué? O sea, el producto de aprendizaje. O sea, ¿qué realmente, y si hubo incluso generación de nuevo conocimiento allí? O sea, ¿cómo podemos nosotros pasar de una docencia de transmisión, ¿verdad?, de información a una, ¿verdad?, docencia investigativa donde que realmente se privilegie la construcción de conocimiento. Ya, miremoslo así rápidamente. Momento uno, indagación y documentación. Voy a leerlo incluso. Es el esfuerzo inicial que realizan docentes y estudiantes para adquirir un conocimiento general sobre una temática específica. En este momento la labor se centra en la planificación de la búsqueda de materiales, la evaluación de su relevancia y la organización de la información recogida. No se trata de una recepción pasiva, sino de un proceso activo que puede apoyarse en estrategias como el aula invertida o la enseñanza directa. A mí me gusta utilizar el aula invertida porque eso permite que el estudiante no venga en blanco, ¿ya? Sencillamente, desde una información previa, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a estudiar esto, o sea, busquen información, ustedes tienen la libertad de hacerlo, o sea, preparémonos porque vamos a hablar sobre este tema, ¿ya? Entonces, previamente, el docente facilita, ¿verdad? No solamente su bibliografía, y esto es importante, yo pienso que uno se gana el derecho en esta otro nuevo, en el enfoque dialógico de la educación, se gana el derecho de ser docente cuando uno mismo ha pensado, aunque no piense bien, pero ha pensado, aunque no, ¿verdad? Aunque sea muy debatible lo que uno piense, pero uno mismo hizo, ¿verdad?, el ejercicio. Entonces, ese, digamos, sería el primer momento, que es un encuentro con el objeto de estudio como tal y las diferentes didácticas que hay para hacerlo. El segundo momento, como momento de reflexión y comprensión crítica, este momento permite al estudiante tomar distancia de la información obtenida para asumir una posición crítica. Es lo que se va a negar al estudiante. Es muy difícil. Yo he estado tratando, bueno, no, estoy desde hace años implementando esto. Sobre todo vienen desde el bachillerato condicionado a que ellos no hacen otra cosa que la que el docente, es más, incluso a nivel de universidad, me decía un estudiante ayer, pero profe, pero ¿cómo hago si es que el profesor me obliga prácticamente a que yo no puedo salir, a que yo no puedo tener, como si no tuviera criterio, yo no puedo adoptar mi propia posición? O sea, toca darle unos consejos bien extraños como que hágale el juego al sistema, usted está o confronte o sencillamente quéjese, ¿verdad?, de esa situación, porque el profesor no está allí para adoctrinarlo, ya no está allí para limitar su capacidad de pensamiento. Ya, ahora si usted no quiere generar el debate, entonces haga que él crea que usted está de acuerdo con él en términos y eso es lo que hacen la mayoría incluso de estudiantes que yo conozco, que como diríamos aquí coloquialmente, le siguen la corriente al docente y le dan lo que el docente, y el docente contento, porque él dice que, ¿verdad?, que le están ganando la asignatura, ¿verdad?, los estudiantes, y lo que están haciendo es
que el estudiante se acomoda, porque es un proceso de acomodación, a el currículo, ¿verdad? Del docente. Y ese currículo, ¿verdad? Es un currículo que, aunque incluso él no sea consciente, es un currículo oculto de reproducción de la dependencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos de saberes y de sociedades muy distintas a los nuestros. O sea, no podemos entender, no queremos entender de alguna manera la realidad en la que estamos y no podemos pensar otras alternativas. Por ejemplo, en el discurso político nosotros, desde las ciencias políticas, si no eres derecha, eres izquierda, pero parece que no hubiera otras posibilidades. Si no es capitalismo, es socialismo y parece que no hubiera otras posibilidades. Como en la investigación, si no es cuantitativo y cualitativo, es como si no existieran otras posibilidades. O sea, se reduce, digamos, el conocimiento a ciertas posiciones que generan realmente un condicionamiento, que generan, ¿verdad?, limitación del pensamiento, que genera colonialismo intelectual, aún desde donde quienes hablan de proceso de emancipación. En este momento de reflexión y comprensión crítica permite al estudiante tomar distancia de la información, se activan procesos mentales superiores como la curiosidad, la abstracción, la creatividad, ojalá procesos metacognitivos, o digamos también desde, si dijéramos, desde el constructivismo, el aprendizaje significativo, superando la memorización, ¿ya? Que es lo que realmente caracteriza nuestro proceso educativo. El tercer momento, el momento de la contextualización, también aquí está llamado como transferencia de conocimiento, se caracteriza por la puesta en común de las posiciones particulares de estudiantes, ¿ya? Pero sobre todo cómo, ¿verdad? Cada quien hace lo que puede con el saber que tiene. O sea, no con un solo discurso, sino con lo que él ha podido procesar, con lo que él ha podido reconstruir, con lo que ha podido elaborar. Entonces, allí, pues, se enriquece el proceso. Es más, allí es donde es más fuerte el proceso de investigación acción participativa, digamos, en el aula, porque el estudiante se presenta, ¿verdad?, al escenario educativo ya no solamente con un discurso que lo ha tomado de algún lado, lo ha reflexionado, lo ha discutido, pero también lo ha aplicado, ¿ya? Entonces, y se convierte eso en un espacio de construcción colectiva de conocimiento, ¿ya? Un momento, yo tengo preparado como otros materiales, pero no quiero hablar todo el tiempo. Entonces le voy a agradecer a la doctora Dolores después que hable del cuarto momento, para que me diga qué tiempo lo vamos a dedicar como al diálogo y todo este tipo, porque puedo seguir hablando hasta el final y me ocupo ya ahorita en media hora, creo que estamos en el límite. El cuarto momento, ya, de esa didáctica, lo he llamado como valoración. También le podríamos decir evaluación participativa, ¿ya? Lastimosamente a veces es el punto que más se privilegia en los y que es algo que, bueno, eh, yo digo, los estudiantes, o sea, no tienen por qué ganarme la asignatura, así ganar, ¿ya? Sobre la base de que se acomode a lo que yo pienso, a lo que yo haga. O sea, de eso no se trata, ¿verdad?, de formar desde los propios intereses del estudiante, desde las habilidades de pensamiento del estudiante, de sus propias, incluso de sus marcos ideológicos y de su base teórica, ¿verdad?, que se acerque al proceso, digamos, de búsqueda de conocimiento y encuentre propósito, ¿verdad?, que conecte el conocimiento con la vida misma, o sea, y con su vida en particular. ¿Cómo voy a estar hablando yo de antropología cultural, ¿verdad?, un grupo de estudiantes sobre la base de ejemplos de otros contextos, y reducirlo a esos otros contextos, cuando aquí mismo, por ejemplo, una condición común de un grupo de estudiantes? Yo estoy en una universidad pública donde la mayoría de los estudiantes son de estrato 1 incluso, ¿ya? Entonces, y que hay incluso toda una
cantidad de expresiones del folclore musical que hablan sobre pobreza y entonces yo, pues sencillamente yo tendría oportunidades allí para contextualizar el conocimiento, para decir, bueno, de qué manera los discursos sobre la pobreza planteados en el folclore pueden estar generando la reproducción de la pobreza misma entre nosotros. O sea que ya no solamente la pobreza es generada por condiciones de tipo económica, sino extraeconómico, de tipo cultural. Entonces, allí, ¿verdad? Entramos en otros niveles, donde valoramos logros, pero también la motivación y la satisfacción con el proceso formativo. O sea, yo pienso que uno, o sea, si uno no se enamora, y aquí ya parece que el discurso no fuera como verdad, como académico. O sea, si uno no tiene, vamos a plantearlo de otra manera, una motivación intrínseca frente al saber, entonces, ¿qué toca, verdad? Pues seguir la corriente, ¿ya? Del control que ejercen los actores, ¿verdad? Vamos a decir, o de sujetarse a la motivación extrínseca, ¿verdad? Por ejemplo, de ser el estudiante que por ganar una nota, por verdad, una calificación, ¿verdad? Se acomoda al proceso, pero realmente no le encuentra sentido u otro sentido, ¿verdad? Al conocimiento, o sea, ni siquiera para sus propios procesos de desarrollo, digamos, humano, ¿ya? Y social. Bueno, ahí quiero preguntarle a la doctora Dolores qué tiempo tendríamos nosotros o hasta dónde puedo hablar para poder abrir el diálogo, por lo que tengo otras dos presentaciones y aunque estoy terminando ya, por lo menos terminaría una, si es el caso, y las otras dos, bueno, en cualquier otro momento o se da a conocer de otra forma, que es hablar del diplomado, que es el segundo punto, ya, que quería abordar hoy. Y hablar también del impacto del diplomado, que es una publicación de una editorial que se está haciendo para una revista ecuatoriana, donde, bueno, ¿qué pasa? O sea, todo esto que estamos haciendo finalmente, ¿cómo lo aplicamos y qué impacto puede estar teniendo incluso en varios lugares de América Latina donde está implementando lo que estamos hablando? ¿Qué me dice usted con respecto al manejo del tiempo? Bien, gracias, amigo. Considero que es buen momento para dar participación a las preguntas, inquietudes de nuestras distinguidas doctoras y después de algunos 15 minutos usted pueda compartirnos brevemente sobre el contenido preciso que nos menciona de cómo se ha venido aplicando la didáctica dialógica. ¿Sí? Para poder consolidar esto como un escenario emergente que si bien implicaría una nueva formación para todos los docentes. Entonces, si todas están de acuerdo, pueden abrir sus micrófonos para interactuar con el doctor Chajín. Adelante. Muchas gracias. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, para nosotros es buenas noches. Son las 10. No, también nosotros, sí, sí, pero nosotros estamos, ¿qué? Una hora antes, ¿qué? Para ustedes son las 9:30, así es, Así es. No, 10:30. 10, 10:30. sí. Sí. La verdad que su alocución me viene como anillo al dedo por el hecho de que el tema que elegí sobre habilidades pedagógicas innovadoras en la enseñanza universitaria del derecho, em, me es muy útil por el hecho de que la dialógica es un sistema que se usa mucho en el derecho, sobre todo en la práctica jurídica, entre los jueces, sobre todo los jueces que tienen tribunales, por ejemplo, se dialogan las decisiones cuando se forma parte de un tribunal. Normalmente siempre hay tres opiniones dispares y esa disparidad se consensúa. A veces dos
terminan opinando igual y bueno, y uno es el que se diferencia, pero se respetan las opiniones porque finalmente la mayoría es la que suele imponer, digamos, el dictamen final. En educación, siempre me llamó la atención el hecho de que en las aulas en las cuales he participado tanto como alumna, así como, como docente, enseñar derecho en las universidades nunca fue fácil por el hecho de que nosotros manejamos códigos, manejamos leyes y su lectura y eh, la, la costumbre de tener maestros que siempre desarrollan sus clases desde una metodología, digamos, no tan didáctica y tan participativa de parte del aula, de los alumnos, ¿verdad? Que, como usted dijo en algún momento, impide mucho la participación del alumno. Inclusive a veces cuando las postulaciones de los docentes son magistrales, y algunos alumnos inquietos eh, eh, preguntan demasiado, ¿verdad? No siempre es agradable para ellos y a veces hasta le molesta, ¿verdad? Cuando no comparten, digamos, las posiciones de los alumnos, siempre esa superioridad entre el docente y el alumno se nota. Entonces, hay también como una timidez de los alumnos en participar, en argumentar sus posiciones, temerosos de que eso sea rechazado, ¿verdad? O mal visto, o a lo mejor inclusive totalmente anulado. eh, me dio siempre la impresión de que eso generaba una desigualdad de el docente superior y el alumno inferior. Em, em, por eso creo que la dialógica es un sistema muy útil si se lo utiliza en aula, especialmente en la rama del derecho, porque en derecho, por más de que nos ceñimos a la ley, siempre tratamos de humanizar el derecho, teniendo posiciones empáticas hacia las personas, hacia los justiciables, hacia las personas que utilizan el derecho para litigar, a veces para defender y a veces para acusar. Entonces, creo que este es un instrumento muy válido para llevarlo a la práctica en aulas de las ciencias jurídicas y igualar la participación del alumnado con el docente para que no sea solamente una transmisión del conocimiento de una sola parte y se pueda escuchar, digamos, lo que hoy muchos jóvenes que manejan ya a tiempo real, a través de la tecnología, todos los conocimientos, también puedan apropiarse del espíritu de la ley, no solamente de los artículos y de la lectura dogmática del derecho en sí, sino de un conocimiento más profundo en el sentido de que puedan explicar y puedan entender en sus propias palabras lo que se le transmite a través de una letra fría, de un artículo frío. Entonces, yo creo que este es un sistema muy válido para utilizarlo en aula. Muy Gracias. bien, muy bien, doctora Nuria. Voy a preguntar algo para hacerle una pequeña, un comentario de lo que usted me dice. Doctora, estoy algo movido y no sé si paré la grabación. ¿La grabación sigue? ¿Continúa? ¿La grabación de la clase? Sí, continúa, Sí, sin sí, problema. bueno, bueno, bien, gracias. Bueno, muy importante su participación, doctora.
Bueno, entre las cosas que moví sin darme cuenta está precisamente la diapositiva que está colocada allí de diagnóstico de la comprensión lectora en estudiantes universitarios. ¿Ya? Usted hablaba y recordé en una universidad donde trabajé que generaron un programa no de derecho, sino de jurisprudencia. Entonces, en algún momento, yo obviamente no, está lejos la disciplina de lo que yo pues, conozco, pero entendí lo siguiente, o eso fue lo que me explicaron quienes no solamente eran abogados, sino pues estaban en un nivel, ¿verdad?, de magistrados y bueno, eran personas que trabajaban desde la misma justicia y bueno, él decía, bueno, es que queremos que se llame jurisprudencia porque es que queremos que el estudiante nuestro aprenda a pensar, o sea, desde los fundamentos, o sea, que no solamente se relacione con el derecho desde lo normativo, y de hecho yo incluso en algún momento pues recibí una beca total y me dio miedo estudiar derecho porque encontré que la mayoría de los profesores y yo soy muy malo, y es más, con decirle que yo tengo un libro de poesía que no me sé ninguna de las poesías que escribí, no me sé ni una sola canción, o sea, yo no memorizo, yo tengo, o sea, y tengo, bueno, obviamente otras habilidades de pensamiento, pero precisamente la memoria o sea, no es el fuerte, y si yo tengo que memorizar miércoles, y ahora incluso, hoy ¿para qué memorizar? O sea, ¿qué tanto utilizamos nosotros la memoria? No es que no sea importante, sino que qué tan importante puede ser la memoria en en los compromisos y en los labores, ¿verdad? En los trabajos, incluso para la misma actividad científica. Fíjese que nosotros hemos hecho una investigación de varios años sobre comprensión lectora en varios programas desde ciencias económicas administrativas hasta incluso sociología, y hemos encontrado incluso los exámenes estandarizados, pruebas internacionales sobre comprensión lectora en el caso de Colombia le da muy mal, ¿ya? Y yo he visto eso. Obviamente hemos construido unas rúbricas desde lo dialógico para medir eso, ¿ya? De tal manera que aún el estudiante frente a lo leído ni siquiera como realmente no le hemos estimulado el desarrollo del pensamiento, también habilidades de poder sorprenderse, de poder ir más allá. Entonces, hemos generado ya, yo creo que la pandemia, que no fue pandemia, fíjese, y que las vacunas ni siquiera eran vacunas, ya con eso son como evidencia de qué tipo de sociedades estamos viviendo, o sea, sociedades que realmente no estimulan la capacidad de pensar. Fíjese que otra cosa que no puedo desarrollar, pero que no quería que tampoco que se fuera quedado por fuera, es que no solamente el problema de nuestra eh, función en el aula y la función de la educación no es solamente el tener una relación entre estudiante y texto, ¿ya? Sí, o sea, ¿dónde queda ver, las habilidades, por ejemplo, de pensamiento de cada quien? ¿Dónde quedan los estilos de aprendizaje? ¿Dónde queda? Si nosotros, que no podemos hacerlo en estos momentos, si nosotros vamos a posiciones epistemológicas en las que incluso los paradigmas, las teorías, están relacionadas, altamente relacionadas con la manera de entender porque no es que todo sea polisémico, no se trata o que algo no pueda definirse, porque usted tiene, pero es que el abogado ya requiere una capacidad de ver no solamente el término en sus significados, ¿verdad? Desde la etimología y desde la normatividad, sino desde cómo, voy a plantearlo en mis palabras, cómo construir el hecho, o sea, cómo se construye el hecho, ¿verdad? De la cual se maneja, qué cosas, qué significados hay allí, qué intencionalidades puede haber allí,
y cómo puede abordarse. Yo pienso que allí entra a jugar un papel importante, es como en el caso de los médicos, la semiología médica, acá, digamos, la capacidad interpretativa, las habilidades, digamos, de pensamiento y de comprensión de las cosas. O sea que totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando. Y lo dialógico, digamos, nos facilita, por lo menos entrenarnos en eso. O sea, yo, a ver, yo no sé mucho de casi nada, pero cada vez que me acerco a cualquier cosa, siempre me acerco críticamente, me acerco tratando de verle como los otros lados del asunto. O sea, no me acerco, entre comillas, inocentemente o desprevenidamente o pensando o dando por hecho o por verdad lo que me digan otros, sino que me acerco con cautela, ¿verdad? Tratando de entender y qué hay detrás de eso que me están diciendo. O sea, yo prefiero eso que saber bastante, ¿ya? Que ser un perito, que ser especialista, ¿verdad? O sea, que saber, o sea, entre comillas, saber mucha teoría, no. Prefiero saber poca teoría, pero comprenderla y aplicarla. Entonces, bueno, no sé si haya otra también participación. A mí me pasa, doctor, que por Sí. ejemplo, me pasa al revés de lo que usted decía en las clases, porque, por ejemplo, usted decía que los chicos luego llegan y no quieren opinar porque no los dejan, ¿no? O sea, porque no creo uno que tenga la capacidad de dar o de establecer una idea, una postura propia. Y a mí me pasa al contrario, que yo estoy así, arranco mi semestre en las clases y es así con tirabuzón para estarlos cuestionando, pero tú qué opinas, pero está bien, pero cuál sería tu postura, y es así como, o sea, es un batallar al principio del semestre en lo que agarran la confianza como de ponerse a pensar, literal, de poderse cuestionar. Por ejemplo, esta parte, a mí la idea del aula invertida se me hace como muy interesante. Sin embargo, también qué pasa cuando no traen el hábito de leer y entonces uno llega así como de, bueno, muchachos, vamos a discutir sobre el tema, ¿qué les pareció la lectura? Y no lo leyeron. ¿No? Y Sí, entonces o sea, es hasta frustrante porque entonces pues bueno, entonces tenemos que dar el tiempo para que lean cuando debieron de haberlo hecho para llegar como con las ganas de discutir y de debatir y este tipo de cosas, entonces, pues bueno, no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo acabar con malas prácticas, por así decirlo, este, y sobre todo pensando en que, bueno, los chicos tienen hoy pues que poder plantear una postura, porque si no caemos en un círculo vicioso también, ¿no? O sea, porque de repente dice, pues es que uno llega con toda la intención y con toda la motivación de establecer estas metodologías activas, de establecer el pensamiento, de cuestionar, de que tomen una postura, pero cuando de repente los chicos no quieren soltarse, es hasta como decepcionante, ¿no? Es así como, "Uf". Y uno se esfuerza y se esfuerza por sacar ese rol y de repente hay veces que sí cooperan los grupos, pero hay veces que no cooperan los grupos, ¿no? Eso, eso también es un tanto complejo salir claro. de esa forma de enseñanza-aprendizaje que tiene a los chicos. O sea, que los chicos dicen, es que las clases son aburridas porque los maestros nada más hablan y hablan y hablan, ¿no? Pero pero entonces el profesor habla y habla porque los chicos no quieren participar, ¿no? O sea, como que se crea un círculo de entonces ya no hago porque ellos no hacen y ellos ya no hacen porque los profesores no hacen, ¿no? O sea, como que se hace un tema, ahora sí que es complejo. Sí. Pero la cosa incluso es hasta, yo diría, más aguda, más crítica, porque es que imagínense cuando con los mismos docentes pasa eso. Yo he estado, digamos, en seminario con docentes, trabajando esta didáctica, ¿verdad? Y con los cuatro momentos. Y he visto que se han quedado en el primer momento. O sea, entonces dice uno, miércoles, el asunto es grave.
voy a plan y cosas, y no precisamente hablando sobre una teoría, puede ser sobre una película. Yo recuerdo que en uno de esos ejercicios utilizamos una película de Ben Carson, Benjamin Carson, Manos Milagrosas. Ya recomiendo ver esa película porque hay bastantes cosas desde la ciencia, hay muchas cosas que ver. De hecho, ¿verdad? El hombre también fue científico, ya, o es científico, él no ha muerto, pero el asunto es que terminaron contando la película y bueno, y después evaluábamos eso, no, o sea, vimos la película, pero con la intencionalidad de ver teoría ahí, de encontrar el problema, o ciertos problemas en la educación, ciertos problemas de la ciencia, ciertos problemas. eh, y qué pasó? Que la participación de los docentes, porque fue con docente, era, digamos, contar ciertos episodios, ciertas escenas, ciertas cosas de la película, y yo digo, entonces no se trasciende el texto, porque es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Imagínense, si los docentes están atrapados en esa misma, digamos, formación, porque ya, o sea, tenemos cientos de años, por decirlo, de haber sido condicionado a que nosotros aprendemos y replicamos. O sea, o sea, no tenemos la actitud científica, o sea, no desarrollamos habilidades de pensamiento, ¿verdad? Que propios del científico. Por eso, esto implica hacer prevalecer incluso la investigación sobre la docencia, ¿ya? Cosas que regularmente no se dan, por lo menos en el aula en el aula de clase común de las universidades. Y sencillamente hacemos un ejercicio docente, es más, se nos impone, mire una cosa, se nos impone un microcurrículo, ya, un sílabo, y usted tiene que continuar con ese proceso y pueden estar sucediendo cantidades de situaciones en las que es necesario incluso hacer unos paréntesis y salirse, entre comillas, del tema para poder abordar y ya, digamos, el mismo sistema educativo lo lleva a usted a que esté atrapado en desarrollar. No importa si se comprende o no se comprende, usted tiene que pasar de un tema a otro. O sea, que es realmente grave el asunto. Y nosotros los docentes estamos igualmente afectados por ese, digamos, esos paradigmas tradicionales de educación. Bueno, está todavía abierto el micrófono para más aportes. Sí, bueno, yo también hice como un paralelismo con el tema que voy que empecé a elaborar para el libro, ¿verdad? Que es el tema del semilleros de investigación que se dan a nivel de las unidades académicas. Y ahí me di cuenta que sí, que este sistema, ¿verdad? De aprender, de enseñar, investigación, sí fortalece muchísimo digamos, todo lo que es esta corriente de educación dialógica, en donde lo que se busca es que el docente trabaje con el grupo de manera horizontal y fuerce. Es difícil porque el alumno siempre está esperando que en ese caso el docente que se convierte en el tutor que acompaña el proceso de la idea, ¿verdad? Pero son espacios que se puede propiciar el forzar, el pensar entre todos una pregunta de investigación, un planteamiento, ¿verdad? Tener ese conocimiento, o sea, construir el conocimiento de manera compartida. O sea, el docente puede llegar a hacer eso y lo he visto como que, o sea, como que me hizo ruido con este tema que estoy trabajando, ¿verdad? Y que pienso que sería muy importante porque sí comparten tanto principios epistemológicos como pedagógicos en este proceso de diálogo, ¿verdad? Y en este espacio para la construcción del conocimiento, y ahí se vuelve a convertir, se comparte el pensar en explorar, en preguntarnos sobre alguna realidad
luego se comparte otra vez a la hora del análisis, a la hora de construir juntos y el aporte de cada uno, ¿verdad? Y inclusive en la difusión este, del, del conocimiento adquirido que se puede, sí, que se sigue, digamos, complementando y fortaleciendo esa construcción colectiva del conocimiento en estos espacios académicos. Así es. Mire, el asunto es tan grave que donde uno esperaría que hubiese una docencia lo más cercano a lo que hemos planteado acá como dialógico en términos de docencia que no separa la investigación de la actividad pedagógica y didáctica, es con entre comillas, enseñanza de la ciencia. O sea, uno esperaría que en los cursos, no hablemos de epistemología, en los cursos de metodología de la investigación hubiese esas dinámicas donde se produzcan esas relaciones, digamos, horizontales o que se abran esos espacios de participación y resulta que no es así. O sea, las metodologías regularmente eh, impiden incluso el desarrollo del, del pensamiento científico porque se convierten en algo, digamos, en protocolos, en saberes instrumentales donde no emerge el pensamiento del estudiante, o sea, donde él sencillamente sigue una rutina o una secuencia y eso, pues, ¿qué termina? Termina en proyecto de grado, yo ya le digo que hasta puede terminar en una tesis doctoral, pero en el fondo no hay nada ahí, o sea, él no pensó, ¿ya? Hoy se agrava más el asunto con la inteligencia artificial, ¿ya? Porque la inteligencia artificial es un sujeto epistémico funcional, o sea, casi está al nivel, por todos los saberes, por toda la información que tiene, puede estar al nivel del sujeto, digamos, de investigación, de tal manera que se generen fácilmente, ¿verdad? Tesis sin que realmente produzca nada el investigador, ¿ya? Así que es muy grave el asunto. Por eso incluso nosotros hablamos de teoría de la investigación, ¿verdad? Para diferenciarlo de las metodologías de la investigación, de lo que se hace. Estoy seguro que la doctora Dolores, que habla bastante sobre eso, nos puede aportar bastante. Bueno, pero Ah, este no es mi espacio, doctor. Entonces, luego Le estaba lo pidiendo, trabajaremos. le Me estaba pidiendo parece, ayuda. sí, me parece importante decirles aquí a las distinguidas doctoras que realmente este programa postdoctoral busca lo dialógico. O sea, estamos empezando los seminarios de producción, si bien es cierto, valorando sus propuestas, y digo valorando, no decir si está bien o mal, no, valorando la integración de sus propuestas para darles el seguimiento. Primero podría pensarse que desde lo individual, pero realmente por ahí de la mitad de este postdoctorado haremos trabajo colectivo, ¿sí? Y qué más que tener la oportunidad de hacer trabajos acompañadas, pues, de alguien como el doctor Chajín también, para reforzar estos escenarios dinámicos, ¿sí? De la educación en el sentido de que las fórmulas tradicionales pueden seguir dando resultados, pero necesitamos innovaciones urgentes, ¿sí? Y esto que pudiera parecer no nuevo por toda la base filosófica que tiene, es necesario hoy en día. ¿Cómo poder transformar nuestras prácticas en el aula que devienen precisamente desde pensamiento científico, desde sustento científico, para poder nosotros potenciar mejor la universidad en estos días? Entonces, vamos por buen camino, pero sí esperan grandes sorpresas académicas y de investigación en este programa. Sí, no, no digo más. ¿Alguna doctora que quiera participar?
Bien, Bueno, debe ser porque ya estamos aquí en Colombia viene siendo 9 en punto, allá me imagino que es 10. sí, sería 10 en Bolivia, 11 en Paraguay. 11 en Paraguay, sí. 11 en Paraguay. Bueno, pues entonces, estimado amigo, le pediría si nos hace unos breves minutos con sus contribuciones para el cierre de esta sesión, que no es un adiós, sino un hasta luego, porque usted es parte y pieza fundamental de este programa. Muchas gracias, doctora Dolores, por la invitación. Eh, bueno, los retos son bastantes desde la misma quehacer, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Eh, es un privilegio tener, ¿verdad?, participantes de varios países aquí, eh, incluso para abordar, por ejemplo, las temáticas curriculares desde lo dialógico, de poder integrar saberes de núcleos, por ejemplo, temáticos, ya que desde la transdisciplina, por ejemplo, de poder definir, como le diría un doctor nuestro, Nelson López, núcleos temáticos, núcleos problemáticos de la realidad, o sea, para investigar a partir de los problemas y conectar, ¿verdad?, con ejes temáticos, esos núcleos temáticos con los problemas de la realidad. Yo creo que nosotros tenemos la tarea, yo de pronto soy muy optimista con respecto a eso, o sea, que teniendo en cuenta la crisis de la ciencia también, ¿ya? La crisis de Occidente, las grandes crisis geopolíticas, para nosotros es una oportunidad. Las mismas crisis, ¿verdad?, que vive América Latina, creo que en parte nosotros somos responsables y ya es hora de precisamente de asumir esto que está haciendo la doctora Dolores, incluso no habló, pero yo sé que ya se lo ha comentado a ustedes, de crear círculo epistemológico latinoamericano para poder enriquecer los saberes académicos y sobre todo pues poder generar nuevas formas de entender nuestra realidad y no solamente de entender de nuestra realidad, sino poder superar las condiciones en las que realmente hemos vivido. O sea, tenemos todos los recursos, nada más pensemos ¿verdad?, en la biodiversidad. Yo estoy en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, y mire eh, que uno de los recursos que tenemos es el café, por plantearlo así, y más café vende y gana Nestlé, que es una transnacional, y que nosotros, o sea, sencillamente el, porque Nestlé transforma, les genera valores agregados de conocimiento y nosotros, para nosotros explotar el café lo hacemos eh, a la manera de commodities, ¿verdad? De materia prima. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre con el conocimiento. Para nosotros lidiamos con el conocimiento y tratamos con el conocimiento como si fuera commodity, o sea, le pasamos información al estudiante, ¿ya? Y ahí quedamos encerrados en ese círculo, ¿verdad? De las teorías que incluso ya ni funcionan o que ya son obsoletas en otros lados o sujetos a las modas, ¿verdad? De discursos que no se corresponden con nuestra realidad. Entonces, el reto que nosotros tenemos es grande, pero que vamos a decir que hay algo, por eso yo privilegio la búsqueda del sentido, y es que nosotros seamos conscientes de eso y nos pongamos como tarea la necesidad de ese despertar de América Latina y de asumir protagonismo en el mundo. O sea, eso no, en nuestra cultura no tenemos eso, en nuestra cultura regularmente no pensamos que pudiéramos tener un papel geopolítico importante, a pesar de que hay expertos en geopolítica mundial como el coronel Pedro Baños allá desde España,
que lo están proponiendo, a pesar de eso. ¿Ya? Ahora, bueno, sí, desde la epistemología del sur también se estarían planteando cosas así, pero no precisamente en una visión de desarrollo desde una dinámica y una estructura diferente de sistema social, ¿verdad? Que lo que tenemos ahora. Y para finalizar, le comento algo. Nosotros estamos ya viviendo una, una sociedad digital, en medio de una sociología, ¿verdad? También ya no de personas, sino de mediaciones de máquinas. El foro de Davos de este año, Yuval eh, Harari planteaba cosas que son terribles y yo no sé si realmente nos las estamos tomando en serio, donde, digamos, los procesos incluso educativos, no se habló de ese tema, pero todas las mediaciones donde haya lenguaje pueden ser fácilmente controladas, ¿ya? Se nos está imponiendo, yo mismo en un libro que todavía está para publicar, el último capítulo se lo dediqué precisamente a eso, en un diálogo con varias IAs, donde realmente el control del pensamiento se convierte en un problema de tipo geopolítico, ¿ya? No de casualidad, precisamente Pedro Baños, en uno de sus libros de geopolítica, habla de la geopolítica de la mente. Entonces, es mucho más, digamos, preocupante el asunto, o sea, va más allá del discurso, digamos, pedagógico y didáctico, el tema de lo dialógico, o sea, se convierte en un elemento fundamental para repensar el desarrollo desde América Latina y como protagonista en el mundo. O sea, todavía hay esperanza para nosotros precisamente sobre la base de las muchas crisis, ¿verdad?, que vive el mundo. Yo diría la principal es digamos, del mundo europeo, o sea, que es el centro, digamos, del pensamiento, ha sido el centro del pensamiento de Occidente por mucho tiempo. ¿Bien? Bueno, yo estoy muy agradecido pues por la invitación. Espero pues en algún momento interactuar también con ustedes y pasarle también a través de la doctora Dolores algunas publicaciones sobre el tema, ¿no? Que fueron la fuente para la conversación de hoy. Muy agradecido. Gracias a usted, doctor Chajin. Como le he mencionado, es parte crucial de este programa y más adelante tendremos otras actividades para estar cerca de su importante discurso y producción que nutra estas inquietudes y el seguirnos haciendo esas preguntas sobre la educación actual, pero sobre todo hacernos pensar y pensar cómo podemos innovar y cómo podemos transformar nuestras aulas, nuestros entornos educativos. Entonces, le voy a pedir si detiene la grabación, por favor.